Muchas gracias, señora Presidente. Yo me pregunto, ¿cuál es la razón por la cual, antes de que el difunto esté muerto, nos vamos a empezar a repartir sus pilchas? Acá estamos frente a una decisión del Tribunal de Apelaciones que habilita la defensa de Casa de Galicia. La defensa, la posibilidad de defenderse que el juez le negó el 23 de diciembre, fue habilitada el 1 de febrero por una decisión del Tribunal de Apelaciones. Haciendo oídos sordos a esa decisión, empezamos un vaciamiento del padrón social de la institución, es decir, de sus ingresos por las cápitas de salud, que inviabilizará cualquier solución posterior. Sinceramente, desde el punto de vista jurídico, me parece un riesgo que el Senado de la República, que el Poder Legislativo, no debería asumir de modo alguno. Esto implica un riesgo de reparaciones de una cuantía no menor, amén de conflictos en distintas áreas y perjuicios especialmente para los socios, para los trabajadores, para los médicos e incluso para el patrimonio que representa esta sociedad Casa de Galicia en este país. La resolución es absolutamente clara. Atento a los fundamentos expuestos por la doctora Lucía Curvelo en su calidad de representante de la concursada y conforme a lo dispuesto en los artículos 45, numeral 6 de la Ley 18.387, 11, 12, 13, 14, 316 del CGP, y a los efectos de asegurar la debida representación y defensa de la concursada en el proceso, es decir, a los efectos de asegurar la debida representación y defensa de la concursada en el proceso, se resuelve hacer lugar a la medida cautelar de no innovar impetrada en su mérito, mantener a la doctora Curvelo en su calidad de apoderada de la concursada en todos sus términos y en las mismas condiciones en que la venía ejerciendo su encargo por un plazo de 1 año sin perjuicio. Notifíquese a la sindicatura. Asegurar la debida representación y defensa. ¿De qué defensa podremos hablar cuando le hemos vaciado a la institución de socios y de fuente de recursos? La asamblea de acreedores es el 17 de mayo. El mismo juez que no permitió la defensa de Casa de Galicia el 23 de diciembre fijó para el día 17 de mayo la asamblea de acreedores. ¿No se verán afectados estos acreedores, los proveedores de la institución, si le quitamos desde ya los ingresos que son su fuente de recursos? Sus ingresos por prestación de servicios, por su actividad, que hoy los está generando Casa de Galicia, por socios y por prestación de servicios en el marco de su actividad. Las AFAPs, señora Presidente, los que hicieron sus compras, participaron en la bolsa de valores, esos van a cobrar, esos tienen garantía del Estado. Y al Estado uruguayo no le va a salir barata esta solución. Esto va a salir entre 40 y 50 millones de dólares, 10 veces más de lo que cuesta hacer la reestructura
de la Casa de Galicia en cuanto a empresa médica. No me parece una muy acertada iniciativa, más allá de otras cosas, más allá de algunas respuestas que es necesario que tengamos. ¿Quién se queda con los socios? Ya sabemos que no tienen libertad, que se les dan algunos caminos. Recién van a tener libertad dentro de 2 años. Con los IMAES de la institución. Los interesantes IMAES, en un servicio distinguido. ¿Quién es el beneficiario de esos IMAES? ¿A dónde van a ir a parar? Son respuestas que deberíamos tener para acompañar una situación de este tipo. ¿Qué pasa con la clínica Leborne que está allí adentro de esta institución? En Uruguay hay 2 grandes clínicas para el tratamiento del cáncer. ¿Qué pasa con esta, que es de las principales? Uno antes de votar necesita saber esas cosas, saber en qué condiciones quedan los socios, esos mismos que no pagan tickets asistenciales en montones de situaciones, que siempre reciben el medicamento que el médico les recomienda, que no hay en ese sentido, en esa mutualista, cambio de medicamento por uno que tenga menor costo para la mutualista. El sistema de tickets especiales para medicamentos muy especiales. Los trabajadores. Bueno, me gustaría saber el perjuicio que van a recibir, si será mayor en esta solución o en la otra, o no se podría, o en la de la reestructura, o no se podría pensar en una buena mezcla de las 2 soluciones. No estoy hablando siquiera de las cuestiones sociales de tener un médico y tener que cambiar de médico o ver, bueno, resolver la posibilidad ahí de que alguien pueda seguir a alguno de sus médicos. Porque si a los médicos que atienden a una persona les toca en 2 lugares distintos, seguramente no va a ser tan fácil que una persona pueda ser atendida por sus 2 médicos anteriores. El apuro, ¿cuál es el apuro? No es el tema de los salarios, ¿verdad? Porque los salarios están garantizados en la medida en que haya socios. Con los socios que garantizan el fideicomiso, tenemos asegurado el pago de los salarios. Entonces el problema no son los salarios, el problema es un certificado de BPS. ¿Cuántos certificados hemos extendido aquí durante el COVID? ¿Cuántos seguros de desempleo hemos votado en este Senado? Yo tengo acá una lista, de, no sé, 10. En el celular tengo algunas decenas más. Nuestras manos se han levantado para habilitar a empresas privadas, algunas cooperativas, otras no. Entonces, ¿es esta la solución más sabia? Esto tiene la solución de la prórroga de la validez de los certificados del Banco de Previsión Social. Esa es una solución. Que ACE le pague a Casa de Galicia lo que le debe
y con eso Casa de Galicia le pueda pagar al Banco de Previsión Social y obtener su certificado. Ese es otro camino. El de adelanto de FONASA es otro camino. Todos caminos absolutamente viables. Como viable es la reestructura de la institución. Cuando digo la reestructura es, obviamente, con sacrificios, pero es equilibrar ingresos y egresos, hasta el momento en que se termina el primero de los fideicomisos y se libera una cantidad no menor, del orden de los 2 millones de dólares por mes, para poder empezar a atender los pagos del endeudamiento. Entonces, a mí sinceramente que me cuesta bastante el argumento de la caída en los niveles de atención, el perjuicio para los usuarios, el riesgo de vida, en un país que tiene un gobierno que le aseguró al Uruguay entero, a todos nosotros, en el rincón de la patria donde estuvieran, con la cobertura que cualquiera pudiera tener. Este país le aseguró, en el momento de la pandemia, del mayor riesgo, este país aseguró el mejor nivel de atención. Y vamos a hablar ahora de que puede existir algún riesgo sanitario de que el país no pueda atender a los que eventualmente se enfermen dentro de los socios de la institución. Yo sinceramente no comprendo. Hay cosas pero además, hasta si miramos la última administración, me he preocupado, por supuesto, señora Presidente, de conseguir informes. Veo cómo bajó su déficit en materia patrimonial. El patrimonio neto negativo en 2018 era de 7.694.845 dólares americanos, a un tipo de cambio de 32,44. Y sin un peso en el bolsillo y con la necesidad de pagar 2 millones de dólares de inmediato a los 72 horas de asumir y 1.700.000 de otro vencimiento del Banco de Previsión Social y a los 35 días los otros 2 millones de los salarios. Y después de hacer algunas cosas que voy a comentar, el 30 de septiembre del 2020, el patrimonio negativo era de 4.478.344 dólares americanos. 3.216.500 dólares americanos de reducción del patrimonio negativo. Algunas de las inversiones que hizo Casa de Galicia. La propiedad de Centenario y 8 de Octubre con el fin de trasladar la Policlínica a Coruña. La creación del centro odontológico en el sanatorio para brindar servicios a los socios. Una nueva área para proveeduría y logística. El pago del atraso de 5 años en los salarios vacacionales de los médicos, un acumulado de 2 millones de dólares. El estacionamiento de la calle 3 de Febrero, que pasó de 100 vehículos a una capacidad de 280. La ampliación de la emergencia,
que se amplió su capacidad en más de un 50%. La baja en los consumos, la renegociación con las empresas que prestaban el servicio de retiro de basura, un abatimiento de costos en ese sentido del 15%. La renovación de computadoras, una inversión de $175.000, la implantación de la historia clínica electrónica, conectada a la historia clínica nacional, por supuesto. Bueno, la información, el portal web y la aplicación Tu Casa, para la información al asociado, el 0800 1017, gratuito para los socios. Cuando la avenida de Núñez Feijó, el presidente de la Junta de Galicia, inauguraron las obras en el sanatorio fundacional, que es una estructura de más de 100 años en este país, que estamos borrando de un plumazo. Las áreas de apoyo a arquitectura, ingeniería, el sistema informático, departamento comercial, equipo de dirección técnica. Ese día Casa de Galicia firmó la mayoría del paquete accionario de las clínicas de los doctores Leborne, 51%. Referencia en la oncología de este país. Otro centro odontológico, en el Policlínico Coruña. La videovigilancia. El nuevo centro de diálisis, que pasó de contar con 200 metros cuadrados a contar con 400 metros cuadrados y con 20 sillones disponibles. Tecnología de primer nivel, reconocido por el Ministerio de Salud Pública por su alta calidad, aumentando su capacidad en más de un 30%. El convenio con Universal Assistance, plan de seguro de alta complejidad regional y de seguros al viajero. El nuevo banco de sangre. También reconocido por el Ministerio de Salud Pública como un centro modelo en el país. El nuevo centro de endoscopía digestiva dentro de las instalaciones del propio sanatorio de la calle Millán. El centro de atención al usuario. La adaptación de un edificio en Punta Carretas conjuntamente con la clínica Leborne para consultorio de diagnóstico de medicina preventiva. Un nuevo comedor para dar soporte a los funcionarios y la contratación de un servicio de gastronomía para mejorar la calidad del servicio a los pacientes y evitar esas fugas que tantas veces se producen en los consumos de los ingredientes de la cocina y otros. Y después otros hechos. Cuando se liquidó la cooperativa Comet de 33, esta le adeudaba a Casa de Galicia $3 millones. Esto también lo tuvo que financiar en este tiempo. Y algunas cosas buenas. Casa de Galicia es la primera mutualista del país en integrar la red mundial de hospitales verdes y saludables. Tiene convenios, de los cuales tengo un largo detalle en mis manos. El Ministerio de Salud Pública le acaba de otorgar a Casa de Galicia la distinción de ser reconocida por la calidad asistencial en cuidados paliativos en el año 2021, por desarrollar las mejores prácticas de calidad asistencial en cuidados paliativos, por gran capacidad de resolución. Ahorros.
esa baja de 500 funcionarios del año 2020, prepandemia, que obviamente requirió de una inversión no menor, pero después en otros campos. En el campo de las comunicaciones baja de 130 celulares a 70, elimina el gasto libre ilimitado, le sacó el celular a los miembros del directorio. Baja el costo mensual de locomoción en 800.000 pesos. Lo que decía la baja de los consumos, 20%. Amplía con una central IP a 400 teléfonos adentro del sanatorio, una inversión del orden de los $23.000, de los cuales lleva pagos 16.000, tengo anotado acá, que genera un ahorro de $4.000 mensuales. El cambio de matriz energética de fuel oil a calderas a gas, con un ahorro anual previsto de $100.000. La compra de una emergencia con habilitación nacional que baja para bajar los costos de traslado de los pacientes. Cuando el COVID, la ampliación de la emergencia, la ampliación y la reforma del CTI, el convenio con ACE, la creación de los consultorios móviles en el estacionamiento, en el viejo estacionamiento, el acondicionamiento de los consultores para hacer el diagnóstico sin tener el riesgo de los contagios. El acuerdo con un postal para la entrega de medicamentos. La asignación del tercer piso para pacientes COVID de áreas de CTI. La expansión del 0800 1917. ¿Les parece que nosotros podemos votar así a la ligera en una decisión que en lo jurídico nos enfrenta al Poder Judicial, que va contra toda esta historia asistencial, contra estos niveles de calidad, que pone en riesgo y en dificultades a los usuarios, que se olvida de una historia que no es chica, que viene de 1917, de la fundación de Casa de Galicia? La historia de los gallegos en este país es mucho más. Yo no hablé nada de lo que se me informó, tampoco de las actividades culturales, ni de las proyectadas, ni de otras cosas. Pero además, en una reestructura que es absolutamente viable y que al Estado uruguayo le va a costar 10 veces menos que lo que le va a costar esta solución que se está implantando. Entonces, sinceramente que yo sé que han hecho los acuerdos políticos que han hecho, no lo desconozco, pero un día, siendo diputado, me arrepentí de, por seguir la disciplina partidaria, votar una cosa que generó perjuicios y que me sigue doliendo hasta el día de hoy. Y me he aguantado ese dolor en silencio, pero también ese día decidí que conmigo para este tipo de cosas no se puede contar. Yo estoy absolutamente convencido de que el Uruguay debe hacer el máximo esfuerzo por preservar esta institución, como lo ha hecho para preservar múltiples empresas del sector privado. Empresas que, cuando se han recuperado, muchas de ellas son de las que explican hoy la exportación y el empleo en el Uruguay, que ha sido acertado recuperarlas y que ha sido acertado desde el punto de vista social atender a sus trabajadores, a sus técnicos y en este caso además el nivel de asistencia de sus asociados. Entonces yo le pido al Senado de la República que vayamos por otro camino,
que vayamos por el camino de la reestructura, que vayamos por el camino del tomarnos el tiempo que debemos tomarnos, que vayamos por el camino de proteger la historia de los gallegos en este país. Muchas gracias, señor presidente.